Buenos días. Déjenme poner mi cronómetro. Muy bien. Sean bienvenidos todos a su casa. Esta es su iglesia. Creo que el canto que ahorita hicimos, que cantamos, va muy acorde a lo que hoy quiero que juntos estudiemos. Entonces, para eso vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y sobre todo que nos dé entendimiento en su palabra y convicción al tomar decisiones como las que tenemos que tomar día a día, ¿no? Amado Dios, te doy gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están en este lugar. Todos los que estamos aquí tenemos fuerza para venir hasta este lugar, Señor, y gracias por eso. Y te pido por aquellos que están en casa enfermos, dale sanidad. Te pido por aquellas personas que están en algún otro lugar separados de este porque el trabajo o alguna otra situación se le complicó, bendícele, Señor, también. Y Padre, ayúdanos a entender lo que significa esperar en ti. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a hablar de un profeta que se llamó Isaías. El nombre Isaías significa Dios es salvación. Isaías es la pequeña Biblia del Antiguo Testamento. Tiene 66 capítulos, divididos a partir del capítulo 40 como el Nuevo Testamento y del 39 hacia atrás como el Antiguo Testamento. Fue el único profeta que conoció junto con Daniel a 4 reyes en su periodo como profeta en el pueblo de Israel. Los reinos estaban divididos, reino del norte, reino del sur. Reino del norte teníamos a Israel con su capital que se llamaba Jerusalén. Reino del sur teníamos a Judá con su capital que se llamaba, ya me hice bolas, ya me perdí. Es parte de que uno ya empieza a envejecer, se le empiezan ahí las cosas. Pero Isaías se encontraba en el reino del sur, con Judá. Isaías se encontraba profetizando. Te voy a leer más o menos las historias de las fechas. Usías fue el primer rey con el que estuvo Isaías. Estuvo 52 años en el poder, del año 790 al 739 a.C. Jotam, hijo de Usías, enfermó su padre, tomó él el poder, no por mucho tiempo, del 750 al 731 a.C. Luego viene otro rey que se llamó Acaz, del año 735 al 715, y en el último periodo entra un rey que se llamó Ezequías, del año 715 al 686 a.C. Para que te quede claro esto y entiendas un poquito más, Judá no se había ido al cautiverio todavía, solamente Israel en el reino del norte. Entrando en contexto, Acaz le pidió, el reino del norte le pide a Acaz en Judá, hacer una mancuerna para poder luchar contra el enemigo en común que se llamaba Asiria. ¿Pero qué creen que dijo Acaz? No, mejor me alío ¿con quién? Con Asiria. Se alió con el enemigo. Entonces el enemigo tomó oportunidad y ¿qué hizo? En el reino del norte invadió la ciudad y lleva a los primeros cautivos de Israel. Para que te des una idea, Israel tenía 10 tribus, de las 12 que eran en total. Pero de esas 10 tribus, las 10 habían caído en paganismo, eran totalmente idólatras. Ya no tenían el templo donde adoraban. Ahora todos iban a adorar ¿a dónde? A Judá, donde estaba el templo que tenía David. Entonces, en esta historia, yendo ya el primer grupo en cautiverio y el segundo grupo que era Judá, estando en ese lugar todavía, tenían miedo de ir al cautiverio. Y llega el capítulo 40 de Isaías. El capítulo 40 de Isaías se escribe en una perspectiva a futuro, pero no estaban todavía de cautiverio. Para que me entiendan, ¿saben cuál es el cautiverio de Israel? Porque a lo mejor estoy hablando a la loca y no me están entendiendo, ¿no? Bueno, Dios le dijo al pueblo de Israel, cada 7 años te voy a pedir algo, vas a renovar todas tus deudas, vas a quitar todos los impuestos, le vas a quitar a toda la gente todas las propiedades y se va a regresar a cero. No van a haber ricos ni van a haber pobres. ¿Cada qué? 7 años. Y vas a dejar que la tierra descanse.
No le vas a sacar nada a la fruta para vender, sino solamente para mantenerte y comer por 1 año. Pero los judíos son re buenos negociantes. Y no, dijeron, no, 490 años ignoraron esa ley de Dios. ¿Y qué pasó? No descansaron cada 7 años. 490 años. Y Dios les dijo, ok, te voy a pasar la factura. ¿Y cómo te la voy a pasar? Si no me dejaste descansar 490 entre 7, ¿cuánto me da el resultado? 70. Si no me dejaste a mí descansar 70 años la tierra, tienes una deuda conmigo de 70 años. ¿Cómo me las voy a cobrar? Te voy a llevar cautivo a un lugar para que dejes la tierra descansar. Ese fue el primer cautiverio. Y se llevan 70 años a todo el pueblo cautivo. Si lees Daniel, dice que Daniel abría las ventanas de su recámara, oraba con dirección a Jerusalén y oraba un versículo que dijo David: si mi pueblo se humillare, si clamare su nombre y se arrepintieran y buscaran al Dios, van a tener ¿qué? Salvación. Y esa era la oración de de Daniel, día a día, día a día, porque estaban ¿dónde? Cautivos en Judá, en Babilonia. Entonces, ¿cómo se encontraban? Pagando la factura. Daniel vivió el cautiverio, Isaías no. Isaías no le había tocado. Pero Isaías fue un profeta que Dios lo llama y le dice, vas a predicar, pero nadie te va a hacer caso. Vas a predicar, nadie se va a convertir. Vas a predicar, nadie va a querer saber nada de mí, pero tú lo vas a hacer. Él predijo la venida de un rey que se llamaba Darío y Ciro el persa. También lo dijo Daniel. Entonces, en ese contexto es en el que entramos a hablar del capítulo 40 de Isaías. Vayan al capítulo 40 de Isaías. No hay PowerPoint, así que todos saquen su Biblia porque no hay PowerPoint. Ya no voy a hacer PowerPoint. Ahora vamos a leer la Biblia. Nada. No pude hacer PowerPoint. Para que te des una idea, del capítulo 1 al capítulo 39 eran dirigidas a Judá en medio de su situación con el ministerio de Isaías, pero ya en el capítulo 40 en adelante no se vivía todavía. ¿Por qué? Porque era a futuro, era una profecía. Es como si tú hoy leyeras Apocalipsis, pues, y dijeras, ¿y qué de todo esto? Ni ha pasado, pero va a pasar. Así se lee el capítulo 40 de Isaías. Y dense cuenta cómo comienza. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Así comienza el capítulo 40. ¿Con qué? Con consuelo. A ver, si tú te pones a pensar en tu situación, que te haga falta trabajo, que tu mujer te engañó, que tu marido te abandonó, pon la situación que tú quieras, ¿qué necesitarías? ¿Ah? Consuelo. Y no a Consuelo Duval, porque ya está vieja, ya pasó la hora pico. ¿Qué necesitamos? Consuelo de parte de quién? De Dios, ¿o no? Toda persona que se encuentra en una situación difícil, ¿qué espera? Consuelo. Isaías parte su capítulo diciendo, consolaos, consolaos. Dice en el versículo 1, pueblo mío, pero este consuelo no viene de parte de mí, viene de parte de quién? De tu Dios. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 40 sobresale un punto impresionante para hablar de la fortaleza que viene de Dios. Vean el versículo 8. ¿Lo tienen? Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece ¿para qué? Para siempre. La permanencia de la palabra. Grábate bien. ¿Quieres fortaleza tú en medio de un tiempo en lo cual no solamente esperas consuelo, sino que quieres fortaleza para soportar lo que está pasando? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la permanencia de la palabra. Ese mismo pasaje bíblico que ustedes tienen ahí en el versículo 8, partiendo desde el versículo 6, lo usan dos personas más, Santiago y Pedro. En el versículo 6 me dice, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es
hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es ¿qué? El pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Si tú agarras tu cara y te sientes aquí al lado del ojo, se va a sentir la pata de gallo, ¿o no? Son las arrugas. Tú te agarras el cuello y te sientes acá abajo, ya no hay manzana, hay una papada. Porque la flor se va marchitando. Si metes la mano aquí en la cintura y haces así, sientes la lonja que ya cuelga, porque ya no hay firmeza en la piel. Y si empiezas a ver de ahí para abajo, ya ni hablo, ¿no? La flor se marchita. Pero la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. Isaías les dice a ellos, consuélense, consuélense. ¿Pero en qué? En la palabra de Dios. Cuando usa ese pasaje de Santiago, hace un contraste entre el rico, que es soberbio, y el pobre, que es humilde. Y dice, exactamente en el mismo contexto, diciendo, el rico se va a gloriar, pero ¿sabes en qué? En su humillación. Porque un día, como la hierba del campo se seca, se marchita y se muere, así se va a morir y no se va a llevar nada. Si no me crees, ve a Santiago capítulo 1, versículo 10. No pierdas ahí nada más. Santiago versículo 1, capítulo 1, versículo 10. El otro, el 11, por favor. Así también se marchitará ¿qué? El rico en todas sus empresas. ¿En qué tiene la confianza el rico? En su dinero. ¿En eso la tiene, sí o no? En su dinero. Pero dice, todo se acaba. ¿Y sabe qué es lo peor? Que aún el rico, dice, va a perder todo lo que tiene sus empresas cuando se vaya. Porque lo único que permanece para siempre y en lo que tenemos que invertir es ¿en qué? En la palabra de Dios. Es lo único. Ahora Pedro, en el capítulo 1, versículo 24 y 25, si quieres adelántate un poquito de dónde estás. Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, también usa esta misma palabra. Pero a mí me llama la atención que lo usa como el instrumento que Dios tiene para dar vida. La palabra de Dios no solamente permanece para siempre, sino que como permanece para siempre, nos da una vida que es una vida para siempre. La palabra de Dios no va a producir cosas temporales, va a producir ¿qué? Cosas eternas, porque ella es eterna. ¿Qué dice por favor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24? Alguien que lo lea. Y en el versículo anterior al versículo 24, en el versículo 23, nos dice algo, que somos renacidos de una simiente incorruptible, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿O no lo dice así? ¿Alguien que me lea el versículo 23? Hermano, ¿cómo nacimos nosotros? Sí, porque mi papá y mamá tuvieron que ver y luego nací yo, genéticamente hablando, así nací. Biológicamente soy así. Pero espiritualmente, ¿cómo nacimos? Porque un día alguien nos puso un versículo frente a nosotros que se clavó en mi mente, bajó a mi corazón y me llevó a tomar una decisión. ¿Sí o no? Y somos renacidos por esa palabra de Dios. Y Pablo dice, si la resurrección de Jesús no fue cierta, en vana sería nuestra fe. Porque nuestra fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Y el único método para encontrar fortaleza no son los doctores, no son los medicamentos. ¿Qué es? La palabra de Dios. Ve una persona enferma, etapa terminal de una enfermedad, y confía en la palabra de Dios. El corazón alegre hermosea el rostro. Anclado a su promesa, vivo y fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae esperanza. Y cuando a una persona se le muere la esperanza, esa persona empieza a morir en sí misma. Pero nosotros no somos de eso. La permanencia de la palabra es lo principal. Segunda cosa que empieza a hablar Isaías. Y quiero que para esto busques un pasaje, Isaías 55, versículo 10, por favor.
Isaías 55:10. Alguien que vaya ahí a Isaías 55:10. ¿Lo tienen? Hasta ahí llego. ¿Qué hace la lluvia? La nieve, ¿cuál es su propósito? Regar la tierra, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que la tierra produzca semilla, ¿sí o no? Ese es el propósito que tiene tanto el agua como la nieve. Tiene un propósito. Pero entonces, dice el versículo 9. A ver, perdón, el 11, Tiago. Pensemos en el corazón de Faraón. ¿Sí recuerdan ustedes? Recibieron el mensaje que venía de parte de Dios. ¿Y su corazón qué pasó? Se endureció. Pero pensemos en el corazón de otras personas en la Biblia. Que cuando recibieron el mensaje, ¿qué pasó? Su corazón se quebrantó. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene un propósito. No está para que la tengas en tu casa guardada. Está para que vayas a ellas cuando no tienes fuerzas. La palabra de Dios permanece para siempre. Es lo único que tenemos de parte de nuestro Dios. Es su voz. Isaías le dice a ellos, sí, van a vivir un cautiverio horrible, se van a ir y la van a pasar mal, sí, pero lo único que va a permanecer para siempre en ese lugar, que van a tener de Israel, ¿qué es? Mi palabra, porque permanece para siempre. Entonces hablamos nosotros de la permanencia de la palabra. Pero luego vamos por favor en el versículo del mismo 40, vayan por favor en Isaías 40, versículo 12. Bueno, hago un paréntesis. En el capítulo 40 vamos a volver a leer, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, dice, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero lo allane. Era común entre los reyes que mandaran a un heraldo. ¿Saben para qué? Para que anunciara que venía el rey. Pero, sobre todo la tarea física del heraldo, yo no la conocía. ¿Y sabes cuál era? En el camino que iba, tenía que ver que las carreteras estuvieran derechas, que no hubieran piedras, que no hubiera lo que entorpeciera el camino para que llegara rápido el rey. Y si había algún peligro, debía de pasarlo primero el heraldo y después el rey. Por eso, Dios dice, voz que clama en el desierto, preparad. Llegó Juan el Bautista, llegó cada profeta, ¿y a qué venía? A quitar esa piedra que se atravesaba. Pero lastimosamente hoy en tu vida y en la mía sigue esa misma piedra, ¿y sabes cómo se llama? Pecado. Es la misma piedra que continúa. Y tenemos al heraldo de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, y nos está diciendo, quita eso, y no lo queremos quitar. ¿Y qué usa el heraldo? La permanencia de la palabra. No venimos a la Biblia porque en la Biblia encuentro mi pecado. Mejor cierro la Biblia, ignoro mi pecado. Versículo 12, ahora sí, para ir terminando porque ya me quedan nada más 10 minutos. Versículo 12. Hay unas preguntas ahí que comienzan con una palabra. Versículo dice, ¿quién midió las aguas? Versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu? Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado Dios? Versículo 14 mismo, la segunda pregunta, ¿quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia a Dios? ¿Quién? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién le enseñó a Dios? Nadie. Ahora Isaías les dice, si existe la permanencia de la palabra, también te quiero enseñar, oh pueblo, que te vas a ir cautivo, que va a existir algo, y es la grandeza de Dios. ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie. ¿Qué somos tú y yo? Nada. ¿Quién se atreve a discutir con Dios? Un necio. ¿Quién se atreve a cuestionar a Dios? Un necio. ¿Quién? No solamente en su grandeza dice, no hay nadie que me enseñe. Número 2, no me compares con una imagen.
No me encasilles en una cosa chiquita. Mira lo que dice en el versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis? Mira, grábate esto, versículo 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Versículo 21. ¿No sabes? ¿No has oído? ¿Nunca te lo han dicho desde el principio? ¿No sabes y no has sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hermanos, hoy día nos ponemos una cadena y mandamos a hacer un dije de 50,000 quilates, no sé si existe, ¿no? Prendes la tele, tengo la imagen ungida por tal persona, ¿y qué hacemos? Unos, los ricos, quieren poner a Dios en una imagen, los pobres en una madera. Y Dios le dice, ¿tú crees que yo, que soy tan grande, entro en esa cosa tan pequeña? ¿Tú crees que yo, que valgo tanto, se compara el valor del oro y de la plata con mi valor? Si Dios, ¿no te han enseñado desde el principio? ¿No te han enseñado que yo vivo sobre la tierra? Si Cristóbal Colón no había leído Isaías capítulo 40, es porque no había conocido quizás a Casiodoro de Reina, ¿no? Porque 1542 es cuando se descubre América, ¿sí o no? Ya Casiodoro de Reina creo que llevaba el Antiguo Testamento por lo menos traducido. Pero en el versículo me dice, versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cristóbal Colón hubiera llegado, ¡hey! Isaías capítulo 40 dice que la tierra es redonda. Y con eso hubiera evitado tanto problema. Si acá dice que está sentado sobre el círculo de la tierra. Mira, tan sencillo. Pero no creen en la permanencia de la palabra. Esos fueron los españoles que nos trajeron el Evangelio a nosotros. ¿Se dan cuenta que no hay algo en lo que tú minimices a Dios? Ni la imagenzote que tú le pongas ahí. En este versículo vemos la inmensidad de Dios. Vemos su poder, vemos su sabiduría y vemos sus recursos. Más adelante va a decir que el mundo es como una gota de agua en un balde. No es nada. Que tú y yo y las naciones son como el polvo que se queda sobre la balanza. No es nada. Con un soplido lo quita. Es más grande que cualquier nación. Es más grande que cualquier imagen. Es más grande que cualquier gobierno sobre la tierra y aún que la tierra misma. ¿Con qué lo vamos a comparar? Tenemos una mala tendencia nosotros, la comparación. Y queremos comparar a Dios con otras religiones, cuando Dios no está dentro de una religión. Miren el versículo 26. Y nada más vamos a leer la primera frase. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Sabes a qué me recuerda esa porción? Al capítulo 4, versículo 34 de Daniel. Cuando un rey que se llamó Nabucodonosor cayó en algo que se llamaba licantropía, se volvió un lobo. El cabello le crecía, las uñas se le hicieron grandes, comía hierba. El reino se le quitó, pero seguía estando su poder. Pero él estaba ahí. No recuerdo el tiempo, no sé si fue 7 meses o 7 años. Y ahí estuvo. Y dice que esto se le quitó ¿hasta cuándo? Hasta que levantó los ojos al cielo y vio que Dios es quien pone reyes y quita reyes, y reconoció que está en Dios el humillar al soberbio.
¿Hasta cuándo vamos a dejar nosotros y vamos a empezar a tomar fuerzas? Sencillo, cuando alcemos los ojos hacia el cielo y cuando veamos quién creó estas cosas. Es la grandeza de Dios, es la permanencia de su palabra. Ahora, ya yo te pregunto, ¿y por qué se pone a hablar de todo esto iniciando en el capítulo 40, en una nueva etapa futura para el pueblo de Judá? ¿Por qué se pone a hablar de la permanencia de la palabra y de la grandeza de Dios? Porque le venían 70 años que cuando leyeron un rollo así de Isaías, lo que les daba, ¿sabes qué era? Fuerzas. Porque vivían como esclavos en un pueblo que se llamaba Babilonia. Llega un rey que se llamó Belsasar y empieza a conquistar la ciudad. No se lleva todo. Años después llega su hijo Nabucodonosor. Sitea la ciudad, la gente cierra las puertas. Fácil, dice Babilonia, hago una rampa. Le hizo una rampa con todo el poder que tenía y se les metió por arriba. Llegó y dijo, a ver Daniel, Belsasar, todos los amiguitos de Daniel, vénganseme, vámonos. ¿A dónde? A mi palacio en Babilonia. Allá se fueron cautivos. Y se llevó ¿a quién? A lo mejor de lo mejor, a los príncipes. Y ahí es donde ellos recordaron, la palabra de Dios tenía razón, permanece para siempre. Ahí es donde ellos entendieron, pero si Él nos trajo aquí, y es con un propósito, Dios es grande para hacernos volver. Y esa promesa es la que les daba fuerzas. Vamos a terminar con el versículo 27. ¿Por qué dices tú, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Esa palabra cuando dice mi camino está escondido, es Dios no ve lo que estoy pasando. ¿No nos ponemos así cuando estamos en una situación difícil? Es que Dios no me ve, ya no se acuerda de mí, ya no ve lo que me está pasando, ya se olvidó de mí. Y cuando dice ahí, y se olvidó de mi derecho, la traducción es, perdón, de mi juicio, es se olvidó de mi derecho. Claro, en medio de la circunstancia difícil, ya no me vio, ya se olvidó de mí, y todavía se olvidó de mis derechos que tengo como hijo de Dios. Y le dice, tú Israel, tú Jacob, ¿por qué dices eso? Porque desgraciadamente nada más tenemos boca para hablar. A mí me dicen el calcetín, porque solamente abro la boca para meter la pata. Y así somos. Hablamos por hablar. Y decimos, Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mis derechos en la prueba. Y no recuerdo que Él es grande y no recuerdo que tengo su palabra que permanece para siempre. El versículo adelante dice, gracias. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ojo, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es sencillo, hermano. La fortaleza que viene de Dios va a lograr hacer algo. Grábate esto es psiquiatría. No hay mejor manera de hacerte salir del hueco en el que estás hasta encontrar la causa que lo está produciendo, ¿sí o no? Eso lo dice la psicología. No hay mejor manera de sacarte del hoyo donde estás hasta no encontrar la causa que lo está provocando. Ya empezó Siri a decirme que tengo que acabar. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Y es ver la causa que está provocando en mí esto. Pero cuando veo la causa, veo la pequeñez de lo que soy y tengo que poner los ojos allá y ver lo grande que Él es. Aquí hay un pasaje precioso. Ya no voy a tocar todo, aquí venía todo el desmenuce de esta parte, pero voy a ir al grano. Él da esfuerzo al cansado, claro, porque Él no se fatiga con cansancio. Dice el versículo 29, y multiplica las fuerzas al que no tiene ¿qué? Aquí un arquitecto, si no hermano Miguel, un ingeniero, un matemático, aquí se rompe la cabeza. Chécate esta fórmula.
Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. 1 por 0, Dios no multiplica así. 1 que soy yo y tú que eres 0, el resultado es 1000. Doy un montón de fuerzas. Aunque yo me multiplique por 0, que eres tú, te doy un montón de fuerzas. Es el único que lo puede hacer. Es el que multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y ¿qué? Yo nunca había entendido ese versículo hasta que lo estudié. Hay un contraste. Y Dios dice, hay 2 tipos de personas aquí. Los jóvenes, los muchachos, los vigorosos, los fuertes, los que trabajan ahorita, pero que a las 12, 13, 14, 16 horas ya no tienen fuerzas, por muy jóvenes que sean. Y están los otros, los que esperan en Dios. Mira el versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. ¿De qué depende mi vigor, mi fuerza? ¿De qué? Ahora, no es una fuerza física, es una fuerza ¿qué? Espiritual. Dice el teólogo que lo que Isaías les está diciendo es, van a pasar 70 años, sus jóvenes se van a cansar, los van a ver que van a tener cansancio, pero porque están confiando en sus fuerzas. Sin embargo, si ustedes esperan en Dios, sus fuerzas ¿qué van a pasar? Se van a renovar. Y usa una ilustración increíble que voy a usar para terminar. Dice, los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no ¿qué? A ver, con este me despido y terminamos. Vamos a hablar del águila. En mi Facebook puse un video, al rato lo pueden ver si quieren. El rejuvenecimiento del águila. Esa es la ilustración que pone ahí. Primero dice, levantarán alas como ¿quién? El águila es el animal más longevo que existe en la tierra. Puede llegar a vivir 70 años. ¿Sabías eso? Pero a los 35, 40 años del águila, que ya no puede, tiene 3 cosas en su contra. 3. Las uñas son muy suaves, muy frágiles, ya no puede agarrar la presa. 2. El pico, la curvatura que tiene le llega a cerrar hasta el cuello y ya no puede comer nada. Y 3. Sus plumas ya son viejas, ya no puede volar, ya le cuesta volar. Pero llega una etapa, en una decisión que tiene que tomar el águila, en la cual tiene que tomar su vuelo más alto, en contra de toda su posibilidad, llegar a la montaña más alta, porque si se queda en una montaña baja, puede llegar el depredador y se la puede comer, volar hasta allá arriba y pasar en ese lugar 5 meses, 150 días. Pero no son días bonitos, son días de dolor. Porque lo primero que hace el águila, ¿sabes qué es? El pico se lo rompe con una roca hasta que se le cae todo. Y pacientemente tiene que esperar a que el pico vuelva a salir. Ya que salió el pico, ahora con el nuevo pico, agarra sus uñas, las 3 que tiene junto con el talón, y se las arranca. Y espera otro tiempo a que salgan las uñas. Y después de eso, se arranca todas las plumas. Hasta que le vuelven a salir nuevas plumas. Ese es el rejuvenecimiento del águila. Y cuando baja de ahí, baja para vivir 35 a 40 años más. ¿Sabes cuál es la etapa del rejuvenecimiento del Hijo de Dios? Esperar en Dios. Hay que tener el desafío bien puesto y volar hasta lo más alto, hasta la oficina del cielo,
clamar a Dios ayuda y quedarse allá. Y esperar a ver allá cómo todo empieza a cambiar. Y empezar a quitarnos el hábito de lo que hablo, porque el pueblo de Israel hablaba por hablar porque tenía boca. Y empezar a liberarnos de ciertas cosas. Así como el águila, dice Isaías, tú y yo tenemos que tomar una decisión hoy. ¿Te quieres rejuvenecer? ¿Sí o no? ¿Qué tanto esperas en Dios? Tengo una bronca económica. Voy a esperar en Dios. Te postras en tu cuarto, te pones a orar, Señor, Señor, te pido, y de repente, uy, tengo un crédito con el banco. Ahorita vengo, vieja, ya me voy. ¡Bum! Se fue al banco a buscar el crédito. Qué bonito espero en Dios. No, Señor, yo te pido por esa mujer, ya tengo 28 años y me estoy quemando, Padre, quiero una mujer. Ay, mi novia en la primaria acaba de cortar con el novio, pero es inconversa, no importa, la convierto a Cristo. ¿Quieres esperar en eso, joven? Las mujeres, bueno, no me meto porque este terreno es cabroso, luego me pegan. ¿Qué hacemos? Yo te voy a poner un desafío hoy. Sencillo. ¿Ustedes oran por el pastor? Es el único hombre que estuvo allá con Esther todo el día que estuvo enferma. Y nadie más pudo. ¿Y tú crees que el pastor no necesita rejuvenecerse? Páguenle el Botox. ¿No, pastor? ¿Quién se compromete a orar por su pastor? El pastor y su esposa necesitan ser rejuvenecidos, porque ese pico se está encorvando, esas uñas se están haciendo frágiles y esa pluma ya está pesando. Chavos, ¿ustedes oran por sus papás? ¿Tú piensas que ellos van a tener fuerza toda la vida? No. Un día se te van a ir. ¿Estás dispuesto a ayudarlo a que se rejuvenezca? Iglesia amada, ¿no queremos nosotros tomar la decisión de cambiarnos salvando hoy, de esperar en Dios, de confiar en Él y de experimentar cómo las nuevas fuerzas llegan a mi corazón? No físicas, espirituales. Y fuerzas por enfrentar esa enfermedad a lo mejor que tienes. Fuerzas por enfrentar ese desempleo por el que estás pasando. Fuerzas por aguantar a tu mujer o a tu marido. Fuerzas para seguir adelante. Vamos a orar. Vamos a agachar nuestra cabeza. Yo le voy a pedir al pastor que pase aquí al frente. Vente, pastor, con tu esposa. Yo voy a orar por el pastor aquí. Me siento en el compromiso de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque ellos necesitan nuevas fuerzas. ¿Vamos a pagarle un viaje a Cancún o no? Para que se vayan a rejuvenecer. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. Amado Dios, tú conoces a tu siervo, Señor. No le ha temido a nada, Padre. Ha estado al pie del cañón, firme todos estos años. Y Padre, tiene una esposa que le ha ayudado, que ha servido con él, que no ha puesto peros, Padre. Yo te pido que tú les des a ellos nuevas fuerzas, Dios. Padre, rejuvenécelos, Dios. Sé que ellos esperan en ti, pero Padre, como iglesia queremos clamar a ti para que le des nuevas fuerzas, Padre. Dale bendición a ellos y a sus hijos, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pásale, paso. ¿Alguien quiere que yo ore por ustedes? Venga acá y puedo orar por ustedes. ¿No quieren? La semana pasada fui a una iglesia a predicar y me decían, hay una iglesia que el culto dura 4 horas. Y dije, ¿por qué? Porque predican media y 3 horas y media oran uno por uno de los hermanos. Y uno lo hago en la mía, me matan. Voy a orar por ustedes, hermanos. Amado Dios, yo te ruego por Esther, que está enferma ahorita. Padre, que ella espere en ti, mi Dios. Te ruego por Moisés, un siervo tuyo, Padre, bendícelo, cuídale, dale nueva fuerza, Señor. Padre, te ruego, aún por cada una de las personas que estamos en este lugar y que estamos enfermos, Padre,
danos nueva fuerza, Señor. Te ruego por mis hermanos que tienen negocios, Señor, y que les cuesta esperar en ti. Padre, dale nueva fuerza, Señor. Te pido por mis hermanos que no tienen trabajo en este lugar, dale nuevas fuerzas, Padre. Te pido por las hermanas que están en conflicto con sus esposos, Señor, dale nuevas fuerzas, Dios. Te pido por favor por mis hermanos que están orando por sus esposas, para que tengan un cambio de carácter, un cambio en su persona, Señor. Dale fuerzas a ellos también, Señor. Te pido por mis hermanos que oran por sus hijos, que están en rebeldía, que no quieren saber nada de ti. Dale nuevas fuerzas, mi Padre. Y Padre, te ruego, mi Señor, te ruego, Padre, eternamente, que tú no nos dejes, Señor, sin saber nosotros lo grande que tú eres y la permanencia que tenemos en tu palabra, Señor. Gracias, mi buen Señor, y queremos experimentar esas nuevas fuerzas como las del águila, Señor. Que corramos y no nos caigamos, que caminemos y no nos cansemos, Señor, sino que levantemos ese vuelo alto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.